Y estamos agradecidos de nuestro Dios por lo que está haciendo en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. La palabra del Señor dice que debemos tomar la leche espiritual no adulterada para que crezcáis, dice el apóstol Pedro. Y la única manera de que crezcamos es conociendo la palabra del Señor, es conociendo la doctrina bíblica. Y más en estos tiempos donde todavía sigue soplando como soplaba esos vientos de doctrinas de demonios, que el apóstol Pablo peleó contra esa doctrina en la iglesia del primer siglo, amados hermanos. Debemos estar preparados para defender lo que creemos, ¿no? En fe. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la persona de Cristo. Amado hermano y hermana, conocer la persona de Cristo es sumamente importante. Es sumamente importante conocerle. No solamente la doctrina, sino los hechos históricos de la persona del Señor Jesucristo. Eso no solamente va a afectar nuestra vida, sino va a afectar nuestro comportamiento, nuestra actitud ante la persona de la segunda Trinidad, que es la persona de Cristo, valga la redundancia, amados hermanos. Y hoy vamos a hablar de cristología. Y la cristología es un término técnico, ¿no?, que se usa para estudiar, vuelvo y repito, la persona de Cristo. Los 4 evangelistas y los 4 evangelios hablan del ministerio terrenal, de lo que ha hecho el Señor y de lo que seguirá haciendo. Igualmente, cuando usted ve en el Antiguo Testamento también se habla de Cristo, se profetizaba del Mesías. Cuando vemos las epístolas del apóstol Pablo, las 13 epístolas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, también él habla de la persona de Cristo en detalle, qué es, cómo es. Y en esa misma medida nosotros como iglesia tenemos que conocerla. Estamos llamados a conocer a la persona de Cristo, al mediador de un nuevo pacto, a Jesucristo, el Rey de Gloria. Y podemos empezar, amados hermanos, por la preexistencia de Cristo. Y cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, estamos hablando que Él es antes. Él es antes. No es después que nació, sino antes, desde el principio, como dice la palabra. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas. Estamos hablando de la preexistencia. Igualmente Juan en el 8:58 dice antes, está hablando el Señor, antes que Abraham fuese yo. De eso se trata la preexistencia. Igualmente el Salmo 92 y Miqueas 2 habla del que el Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, amados hermanos. Pasamos a la segunda. Ahora, amados hermanos, podemos empezar que Jesús es el verbo de Dios. Dice la palabra y podemos ver las citas bíblicas donde expresa el título. Vemos todas las citas bíblicas que hablan de los antecedentes. ¿Quién me podría leer Juan 1:1? Con voz fuerte, amados hermanos. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Es el título, el verbo, estamos hablando del verbo. Y ahí el sustantivo logo se deriva del verbo lego, que significa decir, escoger. Cuando habla de generación no significa de origen ni principio, sino de la procedencia de vida. El verbo se traduce al hacerse hombre,
Dice la palabra que el Señor se encarnó, se hizo semejante a los hombres. El Verbo se hizo carne. También dice, quien ve a Jesús, ve también al Padre. Le dijo el Señor a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El quien ha visto al Señor, ha visto al Padre. Él y solo Él tiene la palabra de Dios, la única palabra, el Logo hecho carne. Ese Logo se expresó en una persona viva. Por ser Dios, son palabras de vida eterna. Por ser el único verbo del Padre, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, dice Corintios en el capítulo 1. Y por eso es que es necesario, amados hermanos, conocerle, vuelvo y repito, su importancia. El no conocer la persona de Cristo, diría yo que no podríamos ensaltarlo o en adorarlo o en servirlo de la manera que Él establece en su palabra por medio del conocimiento de la misma. La palabra dice, y el Señor hablando de Él mismo, que Él es la verdad y la vida. La palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el conocimiento de la palabra, es la palabra viva. Y usted tiene que conocer, y yo tengo que conocer a la palabra hecha carne, a Cristo. Una iglesia no puede crecer sin conocer a Cristo. Una iglesia no puede estar fuerte, no puede avanzar sin abrazar, vuelvo y repito, no una doctrina que es fundamental esquematizada, sino los hechos. ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo? ¿Quién es Jesús para usted y para mí? Eso es importante y vital para cada creyente. Gloria al Señor. Ahora, amados hermanos, podemos también hablar de Jesús como el Hijo. Dice que Juan aporta datos bíblicos para entender esa relación en el seno trinitario. El título de Hijo aparece varias veces en diversos libros. El unigénito de Dios. Marcos le da ese título. Igualmente Marcos 1:11 le da el título del bautismo como Hijo de Dios. El apóstol Pablo usa 17 veces y lo nombra como Hijo. El Hijo del Dios es el que ha predicado en 2 de Corintios. Dios no retuvo a su Hijo en Romanos, no lo retuvo y lo dio en propiciación de cada uno de nosotros por nuestros pecados. Por eso, amados hermanos, es importante conocerle, es importante, y reitero eso, abrazarnos del conocimiento de su persona, de quién es Cristo Jesús. Y cuando vemos a Jesús también vemos a la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Solo el Hijo es imagen del Padre. Y el Hijo es expresión absoluta de Dios. Al ser único verbo expresado por el Padre y en virtud de su proposición del Padre como término de dar procesión, no puede menos que expresar fielmente a su principio, que es el Padre. Y podemos ver las pruebas de su nacimiento. En Filipenses 2:6, antes de su nacimiento en Belén ya existía como Dios. Estamos hablando, amados hermanos, de la preexistencia de Cristo, de su preexistencia, que es de la eternidad. Dice que Dios se manifestó en forma humana en el pasado. En Génesis 1:18 lo podemos ver, cuando estaban creando el mundo. Y también podemos ver en el Antiguo Testamento lo que llamamos las teofanías. Eran manifestaciones en el Antiguo Testamento de la persona de Cristo, como el ángel del Señor. Eso lo podemos corroborar con la palabra del Señor. Ahora podemos ver
el resplandor de la gloria de Dios. Y leo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad a las alturas. No es un reflejo, sino la irradiación del Padre. Es como un rayo de sol, por tomar un ejemplo, que sale del sol mismo, así sale la luz del Hijo de la gloria del Padre. Así es, amado hermano. Es el resplandor de Él. Su luz es Él. Su sustancia es Él. Yo soy el papá de mi hijo. Él es el Hijo. Tiene algunas características de mí. Él es como el reflejo. Igualmente, Dios, Cristo es el reflejo de la gloria del Padre, de la gloria del Señor. Igualmente podemos ver la impronta de la naturaleza personal del Padre. Dice Colosenses 1:15, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad a las alturas. Cristo es la manifestación visible, pero capaz a escala humana. Acuérdase que Él se hizo semejante a los hombres. Se vistió de humanidad. Se hizo carne en sus debilidades, en sus limitaciones. Y quien ve a Cristo, nada le falta por ver a Dios. Nada le falta, porque es Dios encarnado en Cristo. El que tiene a Cristo, lo tiene todo, por decir una frase. Si usted está en Cristo, está completo. A veces pasamos desapercibido que dentro de usted, dentro de mí, está la naturaleza divina de Cristo. Eso es algo trascendental, eso es algo importante, amados hermanos, de que participemos de esa naturaleza divina por medio de su Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente, amado hermano. No es cualquier cosa, no es poca cosa, es algo glorioso, es algo trascendental que nosotros seamos parte de su naturaleza divina, amado hermano. Y vuelvo y repito, si usted tiene a Cristo, está completo. Si usted tiene al Señor, no le falta nada. Como decía la alabanza, no nos falta nada si está con Él. Con Él estamos completos, amado hermano. Ahora podemos ver también una de sus características, la deidad de Jesús. La Biblia enseña indudablemente que Jesucristo es Dios y lo identifica Juan en 1:1 como el verbo de Dios. Lo reconoce como preexistente en forma de Dios, como habla el apóstol Pablo en Filipenses, que tomó forma y le da el título divino del Señor. Pablo llama a Dios Jesucristo. Juan llama a Dios a Jesucristo. La carta de los Hebreos lo reconoce la divinidad del Señor Jesús. Y en Apocalipsis Juan lo llama el Todopoderoso. Indudablemente que las malas doctrinas y doctrinas de demonio van a seguir luchando, van a seguir como en la antigüedad, de menospreciar la deidad del Señor, menospreciar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Dios mismo. Ahora, amados hermanos, queremos hablar de un término que es importante conocer, que habla de la humillación de Cristo.
Y hablamos del término kenosis, que significa en la pantalla vaciamiento del Hijo de Dios. La deidad de Jesucristo es una verdad que la Biblia enseña como precisión. Esa condición divina demandaría la adoración, majestad y gloria que corresponde a Dios. Sin embargo, el contraste es evidente, puesto que Dios, que se hace carne, viene en un estado contrapuesto al de su deidad. Hacerse hombre, amados hermanos. La encarnación del Hijo de Dios se realiza históricamente como kenosis. Lo que hablamos del vaciamiento. Y el versículo emblemático para hablar de la kenosis es Filipenses, cuando el apóstol Pablo habla de eso. La kenosis del Hijo de Dios no significa, entendamos esto, la deposición del ser, sino un acompasamiento tal de ellos a las condiciones de la existencia finita. O sea, el Señor tomó forma humana y esa forma finita tiene limitaciones. El Señor tuvo sed, tuvo sueño, el Señor tuvo hambre, lloró, se entristeció. Como usted y como yo, se hizo semejante a los hombres. Por eso es que el Señor puede entender su condición y mi condición como humanos. No sé, a veces me pregunto y me hago un ejercicio imaginario, ¿cómo quedaría la Trinidad sin la segunda persona en el cielo? Es un misterio a algunas cosas, ¿no? De ver al Dios despojándose de su gloria y tomando forma de sus criaturas, tomando forma de hombre. En esa condición el Hijo de Dios puede vivir, vuelvo y repito, las limitaciones de la criatura y padecer violencias en la que usted y yo vivimos continuamente. Somos humanos, Él se hizo humano también. Pero la infinita dimensión de Dios hace posible la capacidad para ser menos. Pienso que la solución del pecado, indudablemente Dios tenía que hacerse como uno, como nosotros, para poder sacarnos, para poder abrir un camino nuevo y vivo. Era la única manera de que Dios podía, de alguna manera, arreglar lo que el pecado cósmicamente ha destruido en este planeta. Y Dios se humilló, como dice la palabra. Se humilló y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fue ensaltado. Se vació completamente, padeciendo e yendo a la cruz. Se hizo menor, más bajo que un siervo, como dice la palabra en Filipenses, amado hermano. Gloria a Dios. Y repito, el pasaje cristológico por excelencia de la kenosis es Filipenses 2, 6 y 8, que habla también de la persistencia de Cristo y la deidad manifestada. Lo leo y lo cito: el cual, siendo en forma de Dios. Y Pablo no está haciendo un contraste entre naturaleza divina y humana de Jesucristo, sino entre la forma de Dios y la de siervo. Vuelvo y repito, Pablo no está contrastando entre la naturaleza divina y humana, sino entre la forma, tomó forma, entre la forma de Dios y la de siervo. Y la palabra forma ahí indica no una mera apariencia, sino la exteriorización de la esencia real del ser. Y la forma está relacionada y deriva de la naturaleza, pero no se identifica con ella. O sea, Él adentro sigue siendo
Dios. Sigue siendo divino. Solo tiene un vestido de carne. Y dice, se identifica con ella pudiendo despojarse de su forma, pero no de su naturaleza. O sea, él se despojó de su forma, pero no de su esencia. De su esencia no. Él sigue manteniendo su esencia como Dios, como el Señor de gloria, amado hermano. Damos gloria al Señor por eso, mi querido hermano. Ahora seguimos con lo que teológicamente, amados hermanos, llamamos la unión hipostática del Señor. Cuando hablamos de la unión hipostática, estamos hablando de que son dos naturalezas en una sola, convergen en una sola. Cito, Jesucristo es una persona con dos naturalezas. La naturaleza divina que le corresponde eternamente como Dios, y la naturaleza humana asumida en el tiempo histórico de los hombres, cuando vino y se hizo carne, porque es también hombre. Las dos naturalezas subsisten en una persona divina. Y ejemplo tenemos, ¿no? Podemos ver en su naturaleza humana, repito, tener hambre, tener sed. Podemos ver que su naturaleza humana está durmiendo en la barca en el mar de Galilea. Pero cuando él sale de ahí, los discípulos desesperados lo llaman porque se están ahogando. Emerge su naturaleza divina y ordena a los vientos que callen. Eso es su naturaleza divina. Es un misterio, amado hermano. Dos naturalezas en una convergen. A veces nuestra mente no entiende tantas cosas de la palabra porque es algo impresionante, es algo, la impecabilidad, la perfección, lo hermoso, lo que significa la grandeza de nuestro Dios, amado hermano. Dice, las dos naturalezas mantienen su existencia sin mezcla alguna. Una nueva palabra y un nuevo concepto. Dios, hombre. Dios se hizo hombre. Gloria al Señor. A Cristo le es tan esencial y propio lo que recibe de María. Acuérdense de su nacimiento. Está vinculado de una manera terrenal por María, pero está vinculado de una manera eterna con el Padre, en lo divino, en la esencia divina. Como lo dice la lámina, con María lo vincula a los hombres, como usted y como yo, por generación humana en concepción divina. En consustancia con el Padre lo vincula a la deidad, por generación eterna, querido hermano. Hay muchas filosofías y muchas corrientes que hablan. Una de ellas es el adopcionismo. El adopcionismo cree que solo Jesús era humano. Mal. Ellos solamente dicen que Jesús era meramente humano. Y el otro lado está el docetismo, que dice que Jesús solamente era divino. Mal también. Nosotros creemos que Jesús era tanto humano como divino. 100% hombre, 100% Dios. Eso lo creemos. Todos aquí. El que no crea eso, alce la mano. Pero creemos en la doctrina cristiana evangélica que Dios es tanto divino como humano.
mi querido hermano. Y no podemos caer en estas doctrinas, estas filosofías. ¿Ah? Aún esta doctrina, como los testigos de Jehová, no creen que Cristo es Dios. No creen. No creen que el Señor es Dios. Y estas filosofías o estas tipos de doctrina van a los extremos, querido hermano. Por eso, amado hermano, resumiendo, vuelvo y repito, es vital conocer más profundamente su persona, su deidad. Es vital que usted y yo, amado hermano, conozcamos su obra, su persona, su característica, su naturaleza, todo aquello que significa el Verbo que se encarnó, el Verbo, el unigénito Hijo de Dios, y que podamos entender de alguna u otra manera su preexistencia, su nacimiento, su nombramiento como Hijo de Dios, que podamos entender de alguna u otra manera, amado hermano, que Él es la palabra, el logo de Dios, es la expresión de Dios, es la expresión invisible al Dios visible que lo podíamos, o los discípulos en su tiempo lo podían tocar, porque el Verbo se hizo carne y habitó, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese Verbo nació como niño, nació con tantas limitaciones como usted y como yo. Por eso es que puede entender, y tenía que venir alguien parecido a esta naturaleza caída, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, amado hermano. Por eso es que en estos tiempos, más que en otros tiempos, amado hermano, debemos ahondar en lo que es la cristología, amado hermano. Debemos profundizar más el estudio de la existencia, del por qué y el para qué vino el Señor a esta tierra, querido hermano. No es cualquier cosa. Por eso es que en nuestra iglesia nos enfocamos en enseñar de cómo relacionarnos con su persona, de cómo adorarlo, de cómo servirle, de cómo buscarle, de cómo acercarnos a la persona de Cristo. Eso nos va a ayudar definitivamente a crecer como hijos de Dios. Eso nos va a ayudar a que nuestros mejores afectos se profundicen más a la persona de Cristo. Eso nos va a ayudar, amado hermano, a que ningún tipo de doctrina o vientos de doctrina de falsos maestros nos muevan de la fidelidad de Cristo. Porque cada día Cristo se está haciendo parte de nosotros. Y nosotros tenemos que llegar, como dice el apóstol Pablo, al carácter, a la estatura, a la persona, en su carácter del Hijo de Dios. Eso es importante para usted y para mí, amado hermano. Por eso, amados hermanos, como dice la palabra del Señor, Él es antes. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es, el que será y el que ha de venir a esta tierra. Ahora no con relación al pecado, sino con poder y majestad y gloria.
es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no está lejano, está cercano aquí con ustedes y conmigo. Nuestra conciencia, vuelvo y repito, debe profundizarse en eso. Porque en la medida que usted conozca la verdad, esa verdad cada día nos hará libres. Porque Cristo es la verdad. Cuando conocemos esa doctrina fundamental y empezamos a estudiar sus hechos, sus ejemplos, eso traerá firmeza a la vida del creyente. Eso traerá firmeza a nuestra vida. Por eso es que muchos fluctúan. Por eso es que muchos se debilitan. Porque todavía no conocen la grandeza, no conocen la naturaleza de la persona preciosa del Hijo de Dios Jesucristo, del Hijo del Señor Dios Todopoderoso, amado hermano. Entonces damos gracias a Dios, mis queridos hermanos, que sigamos hondando en esto, porque hablar de la persona de Cristo nos llevaría muchos días, muchos meses, porque en Cristo está escondido los tesoros de la sabiduría. Debemos seguir aprendiendo de Él. No solamente eso, que vivamos para Él, por Él y en Él. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde.